Muy buenas. Bueno, espero que se me vea bien, que no haya ningún problema, que todo aguante. Y empiezo este directo un poco tarde aquí en España, pero creo que merecía la pena. Y lo he titulado, digo, por si lo ves ahora en directo, bienvenido, bienvenida, compañero, compañera. Y si lo ves en diferido, pues también, sé bienvenido. Ah, el título, caray, yo me hubiese gustado encontrarme con un título de este directo en las redes si yo hubiese tenido redes o si las redes sociales hubiesen sido tan potentes en la época en la que yo estudiaba la carrera, ¿no? Eh, Porque la forma de llegar al conocimiento era a través de la facultad, de los profesores, pero no había una red común de conocimiento, de experiencia, ¿no? Todo se basaba en contacto interpersonal. Con la llegada de Internet y las redes sociales, porque esto parece, o te parecerá que es, bueno, que lleva toda la vida, no sé si es un síntoma de que me hago mayor, pero esto no ha sido así siempre. De hecho, el crecimiento exponencial de la red ha sido en los últimos, bueno, en las últimas yo creo 2 décadas. Eh, Bien, pues no tenía la posibilidad de aprender como puedes aprender tú, ¿no? Y esto es lo bueno que tiene la época en que vivimos. Entonces el título de No cometas los mismos errores que cometí yo, tú estarás pensando a qué errores te refieres, ¿verdad? Porque puedes cometer múltiples errores en tu vida, múltiples errores en tu carrera profesional, por supuesto. Y yo en las múltiples carreras profesionales, porque yo no solamente soy periodista, he cometido mis errores y luego he tenido que solventarlos, algunos más complejos, otros más sencillos. Te quedan siempre en la cabeza los más graves, ¿no? Que por causa tuya, que a veces no han sido, bien por causa ajena, si está en tu tejado la pelota, como se dice habitualmente, tienes que apechugar y arreglar el entuerto. No queda otra. Entonces el título me parecía interesante y no creo que sea el último, es el primero, pero no creo que sea el último de los directos que haga o de los vídeos que haga, sobre todo para la escuela de periodismo y comunicación. Porque como siempre digo, creo que una de las cosas más importantes es la mentalidad de periodista. Y los errores vienen por ausencia de esa mentalidad. Y este es el directo que voy a hacer. Los errores que se cometen por ausencia de conciencia. Por no saber dónde estás, por no saber qué es lo que quieres, o por no saber actuar en ese momento en el que la profesión te exige un comportamiento. Vale, dirás, ¿a qué narices te estás refiriendo? ¿Quieres casos concretos, cierto? Bien. Pero antes de los casos concretos te voy a decir que, bueno, vamos a ver. No se trata de un paréntesis, haré casos concretos, por supuesto, los explicaré, pero quería decir que cuando yo estaba trabajando, bueno, asistía a un congreso de esos obligado que tenía que ir, de educación. Oh, Dios mío, fue terrible. Y había un ponente, ¿no? Como decían, el ponente imponente, ¿no? Había un ponente que a mí me gustó mucho. Y no voy a contar más anécdotas de las que interesan ahora, o de la que interesa ahora. Pero me gustó bastante porque él era consciente de lo que estaba haciendo allí, ¿no? Y hubo un momento de su ponencia, o de ese congreso, ¿no? Para profesores. Hablo de profesores, pero no pasa nada, no pasa nada que hable de profesores porque el ejemplo se puede extrapolar ahora mismo al directo, ¿no? Eh, Digo que había, o sea, lo que hizo en un momento dado de ese congreso es en la pantalla, porque era una especie de teatro, anfiteatro, cine, ¿vale? Tenía una pantalla donde se proyectaba ahí las diapositivas, etcétera, y él puso una serie de fragmentos de películas que tenían que ver con la educación, con los estudiantes, etcétera, ¿no? Yo cuando estaba viendo esos fragmentos, él lo que quería utilizar es esos argumentos
para a partir de ahí sacar unas conclusiones y dárnoslas a conocer. Y yo dije en ese momento, caray, es necesario recurrir a películas, aunque hablen de educación, de problemas de jóvenes, pero al fin y al cabo son películas, ¿no? Y aquí delante de ti, tío, tienes una serie de profesores que todos los días en el aula, día a día, se pegan con los alumnos, se pegan con sus compañeros, se pegan con los padres, se pegan con el equipo directivo. No hace falta recurrir a películas. Yo supongo que lo tendrás como un recurso porque, no sé, has querido basarte en algún tipo de argumentación para después extrapolarlo, sacar conclusiones. Pero ¿por qué no preguntas a la gente que está aquí? Pregúntanos a nosotros, si nosotros estamos al día a día, si nosotros nos pegamos en el aula. Y entonces no me pareció, a ver, tampoco me puse demasiado exigente con su planteamiento, pero no me parecía bien recurrir a fragmentos de películas para sacar conclusiones en educación, ¿no? Que vete a saber qué conclusiones sacamos en aquel momento, ¿no? Y entonces ahora, claro, trayéndolo hacia este directo, pues claro, si yo recurro ahora a una película, pues vas a decir, caray, habla de tu ejemplo personal, ¿no? ¿Por qué estás recurriendo a una, a una película ahora mismo, ¿no? Pero yo creo que es necesario, es necesario porque precisamente la película, la situación, habla de altas esferas. Es decir, periodistas con gran responsabilidad que se codean con grandes políticos, ¿no? La película a la que me refiero es, aquí los llamaron, bueno, digamos que la subtitularon en España Los archivos del Pentágono, pero en inglés es The Post, The Post, refiriéndose al Washington Post. Washington Post, un diario que era local y que dio el salto a nacional e internacional por casos tan sonados como, por ejemplo, los archivos clasificados del Pentágono de McNamara y posteriormente con todo el asunto del Watergate, que a raíz de sus dos periodistas, Bernstein y Woodward, que recibieron el premio Pulitzer. A mí lo de los premios me parece muy bien, pero creo que el periodismo de investigación se debe principalmente a la labor de estos periodistas. El periodismo de investigación es súper importante, es, vamos, fundamental. Entonces me quiero basar en esta película sobre la cual comentaré más cosas en otros directos y en otros vídeos, ¿no? Y también uniendo a esta película a lo que te voy a decir, comentaré cuáles son los errores. Pero a raíz de una campaña que publico en Facebook, sobre todo, de formación y tal, ¿no? Hay dos comentarios que no van contra mí, ¿no? Van contra la profesión. Debería traerlos aquí a colación, de hecho si puedo, porque tengo el ordenador detrás, justamente enfrente de mí. Así que si puedo, y voy a intentarlo, porque lo tengo aquí, voy a intentar, no sé si lo voy a lograr porque estarán por ahí, ¿no? Pero bueno, voy a intentar buscarlos mientras hablo contigo. Bueno, esto... entrar en Facebook es como entrar en... Madre mía, en un mundo aparte, ¿no? O sea, esto lo han querido hacer tan global y cogerlo todo que realmente luego se escapa al control de cualquiera, ¿no? En fin, bueno, no creo que lo vaya a encontrar, pero bueno, en fin, es una lástima. Si brujoleo por aquí a lo mejor lo encuentro, pero me da que no. A ver si lo tengo en la página personal mía, por si acaso estuviera, a ver, que pudiera ser, espérate un momento que a lo mejor sí. Espera un momento, no te vayas. No sale aquí los comentarios. A ver, ver publicación, espera. Ver publicación. No, aquí no está los... Ah, bueno, pero ya sé dónde. En lo de los comentarios, ¿no? Puede aparecer en, o sea, en las notificaciones. Todo, leídas, no leídas, mis anuncios. No, bueno. Qué lástima. Bueno, no voy a poder verlo. Pero había dos comentarios que me habían gustado porque tenían que ver con la profesión. No iban contra mí. Ya sabes que la gente enseguida se solivianta y empieza a poner comentarios que te los tomas de forma personal, pero yo no me los he tomado de forma personal, para nada.
Para nada de nada. Sigo buscando, ¿eh? Sigo buscando. ¿Podría ser aquí? Es que me gustaría leértelos para que vieses cómo se las gasta la gente, ¿no? Ah, no, esto tiene que ver con la poesía. Bueno, pues es una lástima, ¿no? No voy a poder encontrarlo porque, bueno, a saber dónde está. Está dentro de la propia campaña, en fin, no veo. No, aquí no aparece. Bueno, en fin, ya verás como en algún momento encuentro el este y ya no puedo decirlo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cosas de la vida. Estoy haciendo el último intento. A comentar, a ver si es esto. Sí, creo que lo he encontrado. Ah, aquí. Lo encontré. Perdona, pero lo he encontrado. Dice un señor que se llama José González, no hay periodistas, solo sois títeres. Atención al comentario que hace. Y otro comentario de Rafa R. Aguilar dice, nunca saldrás de pobre en esta profesión. Estudia otra cosa que tenga futuro. El periodismo ahora es recibir un sueldo de un partido en el poder para poder vivir. ¡Wow! Me gusta y me gusta. Les he dado 2 me gustas. Pobre, otra cosa que tenga futuro y recibir un sueldo de un partido en el poder para poder vivir. Toma ya. Lo clavan, ¿eh? Clavan. Pero yo no estoy totalmente de acuerdo con esto. A raíz de la película que te digo de Post, los archivos del Pentágono, no todos los periodistas trabajan siempre de lo mismo. Es decir, el periodismo no es solamente periodismo político-económico, como podrás comprender. Puedes perfectamente dedicarte a una revista de decoración, o de coches, o de deporte. O sea que para nada se trata de que el periodismo está encuadrado en la política y la economía. Para nada. Entonces, claro, esto es disparar muy a cañonazos para matar moscas, ¿no? Pero bueno, entiendo que seguramente estas 2 personas siguen la actualidad y están bastante quemados con la profesión, ¿no? Con los periodistas. Y claro, a raíz de la película, a raíz del título del directo, eh, yo creo que una de las cosas, uno de los errores que no podemos cometer, bueno, primero es trabajar como periodista donde no queremos trabajar. Y me dirás, ¿qué significa eso? Bueno, pues que primero vas a tener que aprender, vas a tener que adecuarte a un medio en el cual no estás cómodo, pero vas a tener que aprender, ¿no? Y es muy posible que ese medio, no, es muy posible, es completamente cierto que ese medio, porque los medios de comunicación no son solamente sitios donde trabajan periodistas, son empresas. Y esa es una de las asignaturas que se da en la carrera de periodismo. El periodismo, el medio de comunicación es una empresa, y una empresa que tiene que obtener unos resultados económicos positivos, porque si no, cerraría. Teniendo eso en cuenta, que eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando tú te dicen, no, periodista y tal, tú trabajas en una empresa. Y yo he trabajado en el periodismo y he trabajado en la empresa privada. Y en una empresa privada, o hay resultados y facturación, o no hay nómina a final de mes. Pues es exactamente lo mismo. Entonces no nos confundamos y no cometamos el error de poner nuestros ideales aquí, cuando lo primero que tenemos que poner aquí es nuestra forma de ganarnos la vida. Y dirás, pero llegará un momento en que tenga que elegir. Por supuesto, llegará un momento en que tengas que decir, ¿en qué medio trabajo? Si nos circunscribimos a lo que es la política y la economía, vas a tener que elegir el bando en el que estás. Porque la política es un tema de bandos y el periodismo se asocia a esos bandos. Evidentemente. Y vas a tener que, a lo mejor, estar en un sitio donde no te gusta o que no va acorde con tus ideas políticas, porque por mucho que seas periodista, tú tienes tus ideas. Y a lo mejor, pues va en contra de ti escribir o criticar a alguien que está en el poder y que te gusta o no te gusta, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tenerlo claro. Pero sin entrar tan específicamente en eso, a mí me gustaría que
no cometirás el error que cometí yo de tener poca hambre. Y ahora sí que estoy ya concretando qué es eso de tener hambre. O sea, cuando tú, por ejemplo, entras en un medio y haces unas prácticas, tú estás viendo qué es lo que pasa. O sea, es como verlas venir, ¿no? Cómo van los procedimientos, los procesos, es decir, nadie te lo va a explicar. Realmente tú te pones sobre la marcha. Como te digo, no hay un mentor, como en la Edad Media, o posterior, épocas posteriores, o en la época de los romanos, donde el que tenía el privilegio de ser educado por alguien era el mentor, ¿no? Y el otro era el aprendiz, el pupilo. Pues no, no vas a tener a alguien que te diga, oye, mira, esto es así. Vas a tener que preguntar qué es, qué es lo que hago, dónde está esto, qué es lo que se hace aquí. Y muchas veces va a ir sobre la marcha, ¿no? Va a decir, "Ah, pues ahora mira, te van a decir, oye, como este corte está en un idioma que no es el nuestro, dile, búscate a alguien que te lo doble al español. Y ya está, y no hay más. De hecho, hay gente de deportes que te puede traducir o doblar, ¿vale? El corte de un actor de Hollywood, porque estás redactando una noticia, tienes que locutar una noticia en la radio sobre los Oscars de Hollywood. Y le dices a uno, pero así de claro, o sea, no hay un departamento de decir, coge a uno de estos periodistas para que doblen fragmentos de tal. No, tú coges y le dices, oye, se lo tienes que dar escrito, claro, no va a él decir, no, oye, ¿te importa leerme, o sea, traducirme este corte? Entonces, mientras está la voz de fondo en el sonido original, el compañero de deportes, que está habituado a retransmitir partidos de fútbol, te está haciendo el doblaje, la traducción del corte original, ¿no? Y ya está. Y eso es tal cual, o sea, no hay un libro, ¿no? Antes había un manual de estilo, un libro de estilo, que lo hay en los periódicos, pero esto es, venga, así, pim, pim, pim. Y si no lo sabes, pues aprendes, y si no, lo preguntas, ¿no? Entonces, hay muchos procesos que vas a tener que preguntarlos, por supuesto, otros te van a venir sobre la marcha, es que prácticamente no es tan frenético a veces la actualidad, sobre todo cuando tienes que estar en un informativo o en un programa de información a ciertas horas específicas, pues ahí no hay tiempo para bromas ni para estar ahí a ver qué hacemos. Hay una reunión de redacción, que son súper chulas, ¿no? Y son las más interesantes y las más bonitas, donde a ver con qué vamos, qué salimos, qué tenemos, qué el corte, el testimonio, la entrevista, y eso está todo pautado y tal, ¿no? Yo pensaba, cuando asistía a estas reuniones de redacción, antes de salir al informativo, ¿no? O al especial informativo, que era como todo mucho más de sentarse, de tomar notas, ¿no? Lo vi como mucho más relajado. O sea, incluso había como chanzas y bromas, ¿no? Entre los propios compañeros. Y me pareció, joder, maravilloso, ¿no? Eso sí, cuando estás elaborando tu información, tú estás a tope. O sea, está saliendo humo de ahí del ordenador, del teclado y estás y prácticamente tu cerebro está en eso, ¿no? Te dicen tanto tiempo, tantos cortes, pum, pum, búscate la vida, móntatelo, grábatelo, te bajas ahí, lo grabas, había cabinas para grabar, no tienes por qué ir al estudio en sí donde se retransmite, sino que te lo grabas tú en una sala, te pillas a un técnico, un chaval, te mide los volúmenes y ala, saliendo, ¿no? Para adelante. Pero la reunión de redacción, pues había algunas más complejas, depende de la actualidad, pero otras eran más relajadas, ¿no? Porque digamos que también yo creo que los propios directores de informativos estaban ya como muy habituados a eso, ¿no? Entonces ya no había nervios, realmente iban con todo ya muy, muy, muy masticado, ¿no? Y esa dinámica de trabajo en la que tú vas cogiendo, adquiriendo con la experiencia, el día a día, hora tras hora, pues está bien, porque te hace estar haciendo el trabajo que te han encomendado, para el cual tú estás, ¿no? Que eres redactor y bueno, a veces te van a mandar a una rueda de prensa, vas a tener que coger un testimonio con la grabadora, meterlo después, te va a preguntar el redactor jefe, oye, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿No? Pero hay que tener olfato. Y yo de lo que, quizá en ese momento de prácticas del informativo, de lo que me arrepiento es de no haber tenido más garra. Es decir, en lugar de que vinieran a mí digamos, un teletipo de agencia, con un corte que ya había sido grabado en otra emisora, en otra ciudad, etcétera, no haber buscado yo la noticia. La verdad es que no estaba demasiado tiempo, ¿no? Normalmente son prácticas de verano, pero podía haber buscado. En el medio escrito sí, en el medio escrito, en el medio radiofónico la verdad es que estaba más a las que venían, porque también es verdad que
no estaba exactamente en informativos en los boletines, sino que era un programa informativo de las 9 de la noche de máxima audiencia. Entonces, digamos que está todo como muy, muy pautado y la actualidad manda de acuerdo con los que están arriba, ¿no? Pero, pero por ejemplo, en prensa, en el periódico, sí me dio más la oportunidad de buscar entrevistas, de etcétera, etcétera, ¿no? Y eso sí que lo busqué, ¿no? Y luego, sobre todo a la gente le hace, como dice, se le hace el culo chocolate, una expresión así como muy, muy de bajo perfil, pues eso, que se muere porque le hagas una entrevista, ¿no? Porque el ego, el reconocimiento social, ¿no? Pues es como, me va a hacer una entrevista y voy a salir publicado en tal periódico, ¿no? Y ya con el mero hecho de que voy a salir en tal página porque me ha hecho una entrevista a tal periódico, ya es que, bueno, se mueren. Y esa es una buena baza, esa es una buena baza, es decir, aprovecha esa especie de importancia que otorga el medio de comunicación a un entrevistado, a menos que el entrevistado tenga cosas que esconder, ¿no? Porque claro, es muy bonito hacer una entrevista a alguien que le gustaría hablar porque no tiene nada que esconder, pero al que tiene algo que esconder no va a darte ninguna entrevista. Y vas a tener que buscarte la vida. Y ahí es donde vas a poner en marcha todas tus estrategias de hablar con el enemigo de ese, ¿no? Que seguramente tendrá mucho que decir porque no le cae bien ese o porque es enemigo suyo. En política esto es el pan nuestro de cada día. Y al nivel de empresa también te diría que sí. Entonces tienes que buscarte ahí esa garra, ese paso adelante. Por supuesto, y para no hacer muy largo el directo, no puedes, primero, caer en la mala educación, por supuesto, sobre todo con tus compañeros, mala educación y sobre todo mala praxis, es decir, pisar una noticia que tenga otro en marcha, es decir, ahí se trabaja como un equipo, ¿no? Entonces no merece la pena meterse en líos entre compañeros, ¿no? De robarse noticias y tal, ahí normalmente se colabora, ¿no? Pero sí, búscate la vida para buscar o sea, para buscar respuesta a esa pregunta que no es tan fácil de responder. Si tú eres capaz de buscar esa respuesta, ¿vale? Hola, ¿qué tal, Cristi? Saludo. Si tú eres capaz, decía, de buscar una respuesta, y ese es uno de los mayores errores que yo cometí, es decir, no buscar, o sea, no preguntarme qué es lo que va a preguntarse un lector o un oyente en la radio, ¿no? O sea, cuando a ti te venga un teletipo o te venga una información que tienes que cubrir, te lo van a dar ya escrito. O sea, te van a dar la redacción. Incluso, bueno, es que venía tan masticada que a mí me daba vergüenza, ¿no? Decía, pero coño, si es que esto lo podría publicar tal cual, lo podría locutar ahora mismo en la radio tal cual me viene el teletipo. Tal cual, porque claro, se lo está escribiendo otro periodista. Entonces, esa información que viene de teletipo está muy masticada, ¿no? Entonces tienes que darle tu patena, tu punto de vista, sobre todo también de acuerdo con el contexto en el que está esa noticia, si tú tienes otra información, hay que estar escuchando la radio de tu propia radio, tienes que estar atento a lo que escribe otro redactor de tu mismo medio sobre esa noticia para incorporarla o preguntarle, o sea, porque si tú te basas solamente en un teletipo, pues te estás saltando un montón de puntos de vista que a lo mejor tiene otro en la redacción. Y lo que estás haciendo es el ridículo, porque seguramente esa información ya la tiene él o la tiene ella. Entonces esos errores no se pueden cometer. Tienes que estar siempre al loro de lo que está publicando el propio medio, bien periodístico, bien radiofónico, bien televisivo. Eso es fundamental. O sea, no ceñirte solamente a esa información que te viene enlatada de una agencia. Eso es un error. Entonces, lo que tienes que hacer también es, porque muchas veces vas a locutar o vas a redactar noticias en las que tú no estabas. O sea, en la que tú no lo llevas, tú no estás ahí diciendo, guau, yo llevo este tema, ¿no? Y lo conozco de pe a pa desde el principio y tal. No, no, a mí me han llegado noticias en las que no conocía ni a los propios protagonistas, que eran pues banqueros o empresarios o políticos, ¿no? Entonces realmente, bueno, claro, a mí me ha pasado un teletipo de una noticia en la que decía, ¿y este quién es, no? Pero así al cual, ¿no? Porque cuando eres joven, tú no conoces a todos los actores de la vida política y social y económica de tu país o de tu región o de tu ciudad, no los conoces. Tampoco conoces cuánto tiempo lleva esa noticia en el candelero. Si es que hay noticias que pueden estar en tribunales años y siguen siendo noticia. Entonces tú no puedes retrotraerte
a 3 años atrás diciendo, a ver, ¿este quién es? ¿Quién este quién es? ¿Este quién es? Pues no, tienes que salir tirando millas porque te han dicho, quiero una noticia locutada de 3 minutos sobre esto, pum, pues a ponerte, ¿sabes? Tampoco te vas a meter en muchos berenjenales, en muchos jardines. Vas a coger esa noticia, vas a dejar que quede clara que el oyente, con toda la información que tiene, responde las 6 preguntas: qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué y con qué. Es así, ¿no? Entonces, mientras estés cubriendo ese tipo de preguntas, salvarás el bache, porque pasan por delante de ti tantas informaciones que no puedes estar siempre diciendo... Pero si es una noticia que te ha llegado y tienes un tiempo para prepararla, y hay una pregunta que no está respondida en la información que te ha llegado, en la que tú estás elaborando, porque tú puedes buscar esa información, puedes llamar al protagonista, puedes llamar al enemigo de ese protagonista para que te dé información. Esa es la garra que hay que tener. Ya te digo, siempre, sin pisar a un compañero y sin meterte en jardines que no sabes en cuáles te metes. Porque claro, si tienes alguna duda de que vas a llamar a alguien, sobre todo con cierta relevancia política, económica o deportiva incluso, ¿vale? Porque a lo mejor en el mundo del espectáculo pues es otra cosa, ¿no? A lo mejor el redactor jefe que tiene más experiencia te va a decir su punto de vista, ¿eh? Entonces tú le puedes decir, ¿crees que conviene llamar a este tío o cómo podría llamar a este tío para que me respondiera a esta pregunta? Y te va a decir, no busques por ahí, ¿no? Dice, eso mejor no. O te va a decir, vale, pues a ver qué rascas, ¿no? Porque, claro, los medios viven de agencias, de la información de agencias, pero los medios necesitan redactores que tengan esa chispa y que vayan a buscar la noticia. Porque la noticia, sí, tú sales a la calle y ves muchas noticias, pero como no vayas a por ella, como no busques al protagonista, porque al fin y al cabo también un medio de información es un medio que vive de la difusión y de esa publicidad insertada en esa difusión. Entonces, para hacer un blog, o sea, un periódico, por ejemplo, una radio no es un blog, no, es o no es una revista donde salen noticias así muy generalistas, no. Tú tienes que ir a buscar, tienes que decir, hostia, ha pasado esto, tira del hilo. ¿Cuál es el personaje? ¿Cuál es el personaje, vamos, entre comillas? ¿Cuál es la persona, el protagonista que ahora mismo interesa para que me dé una respuesta, para que el oyente, para que el receptor tenga esa información? Vamos, si ya consigues el scoop o digamos, la primicia, ya sí que te has cubierto de gloria de verdad. Es decir, si has logrado una respuesta que per se es una noticia y que incluso da un nuevo aspecto a esa noticia o da una nueva proyección o va a arrancar la declaración de otro protagonista a raíz de eso, entonces estás haciendo lo correcto. ¿Cuál es la labor final de todo esto? La verdad, la veracidad, el derecho de la información del oyente, receptor, televidente. Ese es el objetivo realmente. Y ser también contrapeso del poder. Porque cuando a mí me han puesto estos comentarios en Facebook y me dicen que somos títeres, que búscate la vida porque con esto no te vas, o sea, búscate otra profesión, con esto te gana la vida, siempre estarás a sueldo de un político. No nos equivoquemos, ese es el error que quizá yo cometí, no tener la garra para ser precisamente el contrapeso de ese poder. Porque si nadie controla al poder del político, que per se es corrupto, porque el poder corrompe, ya lo decía Antonio Gala, ¿no? O sea, es que cuando yo lo escuché hace 20 años decía, el poder corrompe y corrompe absolutamente. Y decías tú, esto parece una retiración. No, no, es que es muy acertado lo que dijo. El poder corrompe y corrompe absolutamente. Un político que acaba de llegar va a tardar poquísimo en descubrir todos esos mecanismos que le van a hacer aprovecharse del erario público, de los impuestos, y llevárselos hacia su terreno para perpetuarse o para llevárselo. Porque al fin y al cabo, si la justicia no funciona, saben perfectamente que se van de rositas. Vamos, que se han llevado tu dinero y ya está. Y eso es lo que pasa en muchos países democráticos, ¿o no? Sobre todo lo más horroroso es en países democráticos de continentes que no son Europa o sí son Europa, que también tienen narices, ¿sabes? Entonces la película de Post, los archivos del Pentágono, habla precisamente, y bueno, vale, sí, es una película, pero me vale como argumento,
en el que nosotros tenemos que ser no títeres, tenemos que ser ese contrapoder. Y te lo habrán dicho en la carrera, te lo habrán dicho en los estudios. ¿Y eso cómo se lleva a cabo? ¿Te vas a llevar tortas? Las que quieras. ¿Te va a costar tu trabajo? Es posible. Es posible que te cueste tu trabajo. Pero ahí es donde está realmente el objetivo por el cual tú te has dedicado a estudiar comunicación y periodismo. ¿Por qué estás estudiando periodismo y comunicación? Si no quieres meterte en líos, métete en un gabinete de comunicación de una empresa. Vas a poner esos memorándums, esas agendas, esos resultados, esas comunicaciones culturales. Perfecto, no te vas a meter en ningún lío. Pero si vas a un medio local, regional, nacional, internacional, vas a meterte con el poder, porque es así, porque el mundo funciona así. Y depende de tu garra, de tu aguante, de tu dignidad como periodista y como profesional, tendrás que decir que si eso es cierto, se publica. Y en la película, por ejemplo, sale. ¿Damos o no damos la información? Que fíjate tú, los archivos del Pentágono no solamente se referían a los años 70 en Estados Unidos, sobre guerra de Vietnam, que mintieron y mandaron a miles de soldados a morir y era todo falso, sino en presidentes no solamente como Nixon, sino como Ike y como tantos anteriores que mintieron a sabiendas y que todo eso estaba registrado por personas en archivos. Y entonces en el momento fue, ¿damos esta información o no la damos? Porque también como está el aspecto empresarial, que ahí es otra de las gracias que tiene, por ejemplo, esa película, que pasa normalmente, ¿no? Es decir, un medio va a decir, si publico esto, porque tú no te vas a encontrar con el redactor jefe, te vas a encontrar con el que está más arriba del redactor jefe, que puede ser perfectamente el dueño del medio o del consejo de administración, si es más o menos grande el medio de comunicación. Y te van a decir, eso no se publica. ¿Por qué? Porque automáticamente me cierran el grifo de la publicidad. Y aquí tengo que prescindir de 4 reporteros durante un año. ¿Entiendes lo que quiero decir? Así que muchas veces te vas a tener que tragar sapos como ranas, o viceversa. Ahora bien, si tienes un cargo de responsabilidad dentro de la compañía, a nivel informativo, no empresarial, entonces lucharás por decir, esto se da porque es información y tenemos que cubrirlo porque es nuestro papel. Y el que está por encima o a tu mismo nivel, pero a nivel empresarial dirá, conviene o no conviene para nuestra cuenta de resultados, que es una de las, digamos, disquisiciones que pasan, por ejemplo, en la película de Post o los archivos del Pentágono. Pero es que este es el día a día. ¿Y cuántos medios de comunicación no tienen publicidad porque caen mal al que está en ese momento en el poder? Porque te cortan el grifo, porque hay una publicidad, unos presupuestos de publicidad del Estado, del organismo en ese momento, que van a decir, a este no, porque me está mojando la oreja. Y ese va a ser el momento en el que tú vas a tener que tragar o ponerte borde. Yo sé de grandes profesionales de periodistas que les han costado incluso su puesto defender ciertas posturas, pero se lo han podido permitir porque eran periodistas ya veteranos o periodistas veteranas y con cierto prestigio y sabían que no les iba a faltar el pan, el sustento, pero no todo el mundo está en la élite del periodismo. Aparte que hay que chupar muchos culos y ser muy bueno, sobre todo manejándose. Entonces, ese juego sabes que debes tenerlo antes de empezar a jugarlo. Esa es la cuestión. Pero sin llegar a la confrontación de empresa-periodista, ¿vale? Que digamos, esos dos caminos están unidos y van paralelos y unidos en lo que es el medio de comunicación. Si solamente nos referimos al medio periodístico, o sea, a la labor del periodista, no cometas el error de no tener esa garra y de no preguntarte esa pregunta que se preguntaría cualquiera que quisiera ser, digamos, evidenciar la verdad. O sea, pregúntate y da respuesta a esa pregunta que falta, que no es una noticia de un suceso, de un accidente, dónde, cuándo, dónde, sino otro tipo de noticia más importante en la que falta el a quién, el con quién, el por qué,
Porque no tiene por qué haber un porqué, puede haber varios porqués, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? Y yo sé que hay gente que se ha quedado a trabajar en las redacciones porque ha tenido esa garra, ¿no? Ya te digo, siempre sin levantar, sin soliviantar, sin pisar a otro. Si has llegado nuevo, con tiento, siempre con una sonrisa y nunca poniendo a alguien en tu contra. Eso sería lo más inteligente. A menos que tengas un pedazo de cojones y de ovarios y quieras ponerte a media redacción en tu contra y a 3 jefes en tu contra. Lo cual, si eres mejor que ellos y sabes manejarte mejor que ellos, pues oye, enhorabuena. Pero normalmente un becario o alguien que empieza, no empieza siendo el redactor jefe del Washington Post. ¿Me explico? Así que genios, los hay pocos y avezados desde bien jovencitos tampoco hay muchos. Así que no creo que estemos en las mismas. Pero espero, por ejemplo, podría darte 20.000 ejemplos más, pero creo que este es uno de ellos, ¿no? O sea, ser un poco más proactivo, ser un poco más proactiva en el tema de la noticia, ¿no? No esperar a que te llegue la información porque eres novato, porque no eres novata y quedarte con eso. Bueno, pues sí, la información que te den, bienvenida sea, la adecuas, la locutas, la redactas, bien redactado, ¿no? Otro error, y ya me gustaría, y saludo a Pristi, me gustaría también decir que esto le voy a dedicar otro directo otro día, porque me parece muy importante, de verdad. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que tengo la sensación de que en la sociedad en la que estamos, los gobiernos, ciertos gobiernos de ciertos países, no pienses que por estar yo en este me libro de esto, y porque estoy metido también en educación y he estado metido tantos años, lo que quieren es al público cada vez más idiota, menos educado, pero educado de sapiencia, de conocimiento, no educado de formas y modales. Los quieren cada vez más tontos, porque un ciudadano poco educado, con poca capacidad crítica, con poco conocimiento, es más manejable. Es que, entiéndelo, es lógico. Cuantos más tontos tengas, más me aprovecharé de ellos y más me votarán. Es lo que quieren. Y en esto se basan múltiples sistemas políticos. Y creo que porque pensamos que estamos en democracias, somos como más libres y tenemos más conocimiento. Al contrario, creo que eran muchísimo más inteligentes hace 30, 40, 50 años de lo que somos ahora. Sí. Y las redes sociales son las que principalmente más adoctrinan y más atontan. Porque si tú estás viendo un TikTok y te dedicas a pasar vídeos de gilipolleces en Instagram, ¿qué está pasando contigo, periodista? ¿De verdad tienes 1, 2 horas al día para ver vídeos de gatos saltando o de gente como hace una crepe o de cualquier otra tontería? ¿De verdad tienes tiempo para eso, periodista? ¿Vas a dedicar el tiempo a eso? ¿No has pensado en hacerte el portfolio? ¿No has pensado en redactar todos los días, en locutar todos los días, en mejorar tu voz todos los días, en leer y escribir todos los días? ¿Vas a dedicar 1 o 2 horas? No, es que como voy de transporte público y me estoy desplazando, pues... ¿Y no puedes ir por la calle grabándote un vídeo dando una noticia? Hombre, ¿cómo voy a hacer eso? Ah, sí. ¿Y cómo pretendes trabajar? O sea, ¿cómo pretendes llegar a tener más conocimiento que el resto de chotos? O de cholos. Perdona que me ponga borde, perdona que me ponga así, pero es que es así. Es decir, si yo lo hubiese sabido en su momento, yo en la facultad hice un periódico fotocopiado. Hice 50 volúmenes de 4 páginas y le dije a un compañero, redáctame un artículo. Lo junté, lo fotocopié y lo repartí por allí. Esa fue una iniciativa mía en la carrera, pero no en quinto de carrera, ¿eh? Estoy hablando de primero o segundo curso de carrera. Esa es la garra. Eso es lo que tienes que hacer. Tener la iniciativa. Porque si no, serás igual que el resto de gilipollas. Entonces, lo digo claro. ¿O crees que me voy a cortar? El público cada vez más imbécil. El público, la audiencia cada vez es más maleable, más manejable, más estúpida. Es lo que pretenden los políticos. Y nosotros tenemos que procurar precisamente lo contrario. Porque si no, el político se llevará tu dinero. Y se llevará el del idiota de al lado. Entonces nosotros no podemos estar consumiendo contenido, sin más.
Esos son todos los principales errores, no lo cometas. Ponte a currar ya. Ponte a hacerte tu portfolio. ¿Que no sabes? Pregúntame. Ponte a redactar, ponte a escribir diariamente. Escribe bien las noticias, redáctalas con la sintaxis apropiada, con la morfología, con todo. Aprende a escribir bien, ortográficamente y todo, porque si no, estarás equiparándote al resto de la gente. Y tú no eres como el resto de la gente. Tú no puedes permitirte escribir mal, ni hablar peor. No te lo puedes permitir porque primero no serás referente y segundo es que serás igual que los demás. Allá cada cual con su educación. Conozco mucha gente adulta que no es solamente maleducada, sino es que además es ignorante, es inculta. Pero me la cruzo a diario, pero si la veo por comportamientos. El otro día, en la playa, veo a 4 subnormales, perdón, no me quiero poner borde, ¿no? Con un altavoz de esos Bluetooth, bailando en la playa, haciendo el tonto. Digo, quieren gente como vosotros. No sé, dirás, bueno, pero se lo estaban pasando bien en ese momento. Te juro que el careto que tenían no era precisamente de premio Nobel. Quieren eso, quieren eso. Tú como periodista necesitas estar a otro nivel, ortográficamente, sintácticamente, de redacción, de estilo, de difusión, de locución de voz. Tienes que ponerte por encima de los demás. No te queda otra. Y si no, no encontrarás trabajo. Y si no, no vas a destacar. No vas a llamar la atención. Y luego la garra de periodista. Y luego ya te lucharás, y ya lucharás con el tema de la veracidad, todo lo demás. Ya llegará en su momento. Cuando ya tengas el sueldo dirás, bueno, pues ahora voy a ver si realmente esto de la verdad nos hará libres y he tenido un sueño. Vale, perfecto, ya llegará ese momento, ¿no? Pero para empezar, vamos a destacar sobre el resto. Y este es el objetivo, destacar sobre el resto. Te va a garantizar un sueldo, que después ya lucharás por él o no. Pero sobre todo no podemos ser como el resto de la gente. No podemos ser como el resto de la gente. Y somos los licenciados que damos la cara. No somos un licenciado en historia que se va a un sitio a hacer una investigación. Nosotros somos los licenciados de la calle, los que estamos por encima de los demás. Dirás, oh, qué supremacista es esto. Pero ¿cómo? Si somos los que tenemos que dar fe de lo que está pasando, de pasarlo por el tamiz de la verdad, de la crítica, de la veracidad, de la controversia, de la lucha. Somos estos, estamos encargados, ese es nuestro objetivo. Y si no, nos dirán lo que me han dicho en el Facebook. Sois títeres, vosotros os paga el sueldo el político de turno, lo cual, pues claro, el que le dejen, lo hará. Me estoy refiriendo a eso. Me parecía importantísimo este directo. Y además, y siempre he decidido lo mismo, que no se te pase el arroz, que no se te quede blandito ahí, que cuando lo comas se te deshaga la boca. No, que no se te pase el arroz. Trabaja desde bien joven, trabaja de verdad. Déjate guiar si tienes alguien que te ayuda y aprende todo lo que puedas. Y sobre todo practica. Porque llegar a un momento dado a decir, ahora ya estoy en un medio, ahora es cuando me voy a comer el mundo. Pero vas a saber cuál es la curva de aprendizaje que necesitas recorrer para ponerte en este nivel. Pues cuanto antes empieces, antes subirás la curva. Si hay uno que ha llegado más tarde, pues que va a ser como subir el Everest, pero a ti no. A ti no te va a costar. Tú vas a llegar a un estudio de radio y vas a decir, buenas tardes, las noticias del día. Con una voz potente, con una voz señorial, con una voz que transmite, con una voz que tiene confianza, seguridad, que vamos, que es que van a decir, joder, pero ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a esta? Coño, porque ya has andado ese camino. El que venga dirá, "Oh, el presidente del gobierno ha estado hoy, ha dicho muchas cosas, pero si lo oigo yo, los que están en prácticas en radio en verano. Afortunadamente, bueno, para mí no, pero afortunadamente pasa el verano, como vuelve toda la plantilla que está fija, estos se largan. Pero vaya 2 mesecitos que oigo yo, de gente joven. Tendría que ponerte yo mis audios cuando hice las prácticas. ¿Tú qué te crees? Que estaba yo apocado delante del micro, hablando de Banesto, de Mario Conde, de Cortina, que en aquellos momentos era todo el escándalo este financiero. ¿Tú crees que yo estaba ahí diciendo, es que Mario Conde ha salido a la cárcel y Cortina...
Estaba hablando, pero vamos, como si me estuviese oyendo el mismísimo Dios. Y ese es el error que no me permití cometer. Porque yo sabía que tenía voz para eso. Y sabía que tenía estilo para eso. Y redactaba lo mejor posible, a toda leche, y hablaba como Dios. Y ya está. Y luego ya, si me querían o no me querían, era un problema que ya no era asunto mío. Ah, si me queréis, aquí estoy. Y si no, pues otro me querrá. Bien. En fin, me he puesto muy serio. No, no. Ah, llevo unas cuantas cosas dentro. Pristi, ¿tienes alguna pregunta? Porque voy a desconectar porque aquí en España son las 12. No es que tenga sueño, pero un poquito. ¿Tienes alguna pregunta? Porque claro, yo como periodista tengo a alguien que está haciendo el estudio en directo y estás ahora mismo. Si estás ahí conectada y tienes alguna pregunta, es el momento. Porque si no diría, bueno, pues hasta luego. Espérame, si tengo ahí a alguien, pues yo me espero, no pasa nada. Pregúntame, oye, ¿merece la pena esto, Carlos? Oye, yo es que no soy buena en esto, Carlos. ¿Tú qué crees que podría mejorar? Vamos, soy profesor de lengua y literatura. Soy periodista, soy técnico de sistemas. Soy diseñador gráfico, soy inventor, soy escritor. Unas cuantas cosas sé. Menos cocina, que siempre lo digo. Bueno, también hago huevos fritos, no pasa nada. ¿No? ¿La pregunta? También dedicaré un tiempo, voy a ver si me lo preparo, al asunto de la orientación profesional, con el tema de los estudios, que el otro día me lo preguntó, no sé cómo se llamaba esta chica. Y voy a dedicarle un tiempo a ver cómo son los programas de estudio, sobre todo en determinados países, para orientar a la gente y que sepa por dónde tirar. Porque al principio la gente está un poco perdida. Qué gusto. Muchas gracias por el vivo. Gracias por escribirme. Por favor, qué ilusión. Sí, ¿cómo equilibrar? Oh, por favor, ¿cómo con tilde? Ay, Pristi, de verdad. Qué buena ortografía, de verdad, enhorabuena. ¿Cómo equilibrar no ser tan oponente al gobierno con la redacción? Eso depende de cuántos enemigos te labres. Vamos a ver. Primero, el gobierno, nosotros pensamos, o tú puedes pensar, o el que me ve, que estoy pensando en el gobierno de la nación, el nacional. Pero no, 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 no. Es que puede ser un gobierno local. Puede ser, no sé cómo lo llaman ustedes allí, ¿no? Voy a coger el teléfono porque ya no sé ni cómo ponerme en este sofá. Así. Es que existe el poder local, existe el poder regional, existe el poder nacional. Es decir, claro, los sistemas políticos van por estratos, ¿no? Entonces, vale, ahora te respondo esto. Ah, muy bien, vale, vale. Eh, ¿Cómo equilibrarlo? Bueno, vamos a ver. Es que cuando se vayan produciendo las noticias, depende del medio en el que trabajes y depende cómo, porque muchas veces no vas a saber si el responsable, no digo de redacción, sino de empresa de ese medio de comunicación, que puede ser una radio local, puede ser un periódico local, puede ser un periódico regional, una radio regional, una televisión local, es decir, no estamos hablando de cosas nacionales. Tú normalmente no vas a saber quién es quién. A lo mejor sí, si estás un tiempo dirás, ah, pues mira, este es el dueño, o este es el que se entiende con el jefe y tal. Pero a lo mejor tampoco sabes si está comiendo con el, ¿sabes? Con el jefe del partido político de turno que está gobernando esa región, esa ciudad, ese país. Eso depende del tiempo, de las relaciones. También hay que saber estar con todo el mundo. Ser amigos de todos, pero enemigo de todos. Y saber dónde tienes que estar. Y saber quién te paga y si estás dispuesto a que te siga pagando o que no. Es decir, que esto de que me dicen a mí los comentarios de que somos títeres, sí, amigo, pero también hay que comer día a día. Entonces hay que saber, esto es como una empresa privada. O sea, si es que en una empresa privada pasa lo mismo. Si yo trabajo en la empresa privada, si yo hago cosas que a mi jefe no le gustan o van en contra de un cliente, a mí me echa a la puta calle. ¿No? ¿O qué te crees? Que cuando yo trabajaba en informática y estaba atendiendo a clientes y en empresas, yo tenía que hacer lo que a mí me apetecía. Pues no. Muchas veces me dijeron, retira este ordenador porque este no ha pagado.
Y yo que tengo, y a mí me cae bien la chica de la tienda, ¿qué tal? Y ella qué tiene que ver, porque me cae bien, no le voy a retirar el equipo, que tuve que hacerlo, por supuesto. Pues le retiro el ordenador porque no ha pagado las facturas. Y yo llego allí y digo, hola, ¿qué tal? Desenchufas y te largas. O no lo vas a hacer porque es que la dependiente te cae bien. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es un ejemplo de entre empresa a medio de comunicación. Así que la redacción, muchas veces la respuesta a la primera pregunta es, pregunta si crees que vas a meter la pata. Si estás mucho tiempo trabajando en ese medio y sabes quién es quién, la cuestión es saber quién es quién. Pero si no sabes quién es quién, tendrás que preguntar. Ya está, para no meterte en berenjenales, porque muchas veces te vas a meter sin haberlo querido. Entonces, si es un tema de política y economía, entonces ahí es mejor preguntar. Ahora, que te dan un teletipo y lo que tienes que hacer es hacer un refrito y ponerlo en marcha de nuevo, pues ahí no te vas a meter en ningún lío. Tú coges un texto, le das una vuelta, lo pones con tus palabras y lo locutas con tu voz profesional. Y se ha acabado. O con tu redacción. Entonces, ahí va el asunto, ¿no? Pregunta. Y si es de otro tipo, pues ya te digo. Yo he cubierto todo tipo de noticias, hasta los concursos de belleza de Miss, no sé qué. Que esa es para contarla en otra anécdota, cuando estaba en el Correo de Andalucía. Estoy estudiando comunicación, enhorabuena, pero me quiero especializar en periodismo de investigación o de datos estadísticos. Bien, vamos a ver. Periodismo de investigación y datos estadísticos, joder, me parece súper interesante, ¿no? Periodismo de investigación, yo no sé si hay una especialización dentro de lo que es el grado de los estudios de comunicación, no lo sé, ¿vale? Ahora te respondo a la siguiente. Pero el periodismo de investigación normalmente no es que, a ver, si lo enfocamos como que no es una asignatura o es algo particular, el periodismo de investigación es lo que no debería estar en ningún manual. Hay libros sobre periodismo de investigación. Yo me acuerdo que cuando presenté un vídeo hace poco sobre, bueno, el nuevo estudio para hacer las clases y tal, tenía uno de Petra Secanella, que es de aquí en España, que tiene más años que la tos, que se llama así, periodismo de investigación, pero hay muchos manuales de periodismo de investigación. Y yo tengo nociones de periodismo de investigación. Normalmente el periodismo de investigación se basa en el fondo de reptiles, es decir, fondos reservados que se pagan para cubrir cierta información que no te la van a dar bajo ningún concepto, ningún conducto habitual. Es decir, todo está soterrado y normalmente son fuentes anónimas y que solo conocen muy poca gente. Entonces el periodismo de investigación es muy interesante, es muy desagradable en ciertas ocasiones y no es tan vistoso como el periodismo habitual, porque normalmente el protagonista no es el periodista, es la noticia. Y tú estás buscando la noticia, estás investigando para dar la noticia. Si luego la firmas o no la firmas es cuestión de la dirección del medio de comunicación, porque esa es otra, ¿sabes? Entonces el periodismo de investigación es muy interesante. Depende cómo seas tú también. Si eres muy tranquila o eres muy rebelde. Pero ojo, rebelde no significa que seas antipática, sino que seas así, que tengas fuerza. Que seas un rabo de lagartija, ¿sabes? Como se dice habitualmente. Y los datos estadísticos, hay ciertas carreras, sobre todo en España, que se tratan también. Pero últimamente se han introducido en los planes de estudio de periodismo porque todo lo que es el cloud, el big data, que llaman el big data, es decir, todos los datos que recopila, por ejemplo, el teléfono con el que estoy grabando, se analizan para sacar previsiones para lanzarme una campaña de publicidad porque yo acabo de decir no sé qué, ¿no? Que es lo que se basa pues todas las empresas de comunicación como Google, Apple, Microsoft, todas las grandes, Facebook por supuesto que ahora se llama Meta y muchísimas más empresas que tratan todo tipo de datos, ¿vale? Entonces, los datos estadísticos en el periodismo son fundamentales porque tienes que conocer a tu audiencia, a tu buyer persona, porque, vuelvo a repetir, no solamente tenemos lectores, oyentes, espectadores del medio, me refiero al receptor como tal, sino que tenemos que saber qué hacen, qué piensan, qué consumen, para enfocar campañas de publicidad de anunciantes para hacer que ese medio de comunicación sea, digamos, sea viable. O sea que cuidado porque muchas veces el periodismo va unido a la empresa y el tema de datos estadísticos es fundamental para que ese medio de comunicación se mantenga. ¿Tiene que ver el dato estadístico con el periodista a nivel empresarial? No exactamente, eso lo hacen expertos en marketing y publicidad. ¿Cuáles serían los datos estadísticos enfocados al periodismo?
Bueno, eso ya tendría que ver más con la biblioteconomía y la documentación, ¿vale? Pero eso ya son carreras aparte, ¿no? Con el dato estadístico, con la matemática. Entonces, bueno, tendríamos que especificar más qué serían los datos estadísticos, pero ten en cuenta que todo eso tendría que ir enfocado a Big Data o análisis de mercado, de estudio de datos a nivel de cloud computing. Es decir, que ya no se va a un fichero a buscar una cosa escrita, todo está en los dispositivos de recepción de los datos, teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, etcétera. ¿Vale? Así que por donde tú quieras dependerá, no tiene nada que ver. Tiene que ver, pero no todo. Y la siguiente pregunta, que te la agradezco de verdad que me la hagas, ¿cuáles serían los pasos? De verdad, la ortografía es que es maravillosa. Las tildes. Bueno, te falta abrir la interrogación. Esto es una cosa muy anglosajona. Pero bueno, te la voy a perdonar. Porque los signos de exclamación e interrogación hay que utilizarlos. Siempre le decía, hola Ilse, te saludo. Por cierto, con el tema de los signos de puntuación, porque yo como, aparte de periodista, soy profesor de lengua y literatura, siempre digo en mis clases que los signos de interrogación y de exclamación que se cierran solamente, los anglosajones solamente los cierran. Pero yo les digo siempre a mis alumnos, y les decía, hola Ilse, les decía, si tú en un párrafo muy grande es con entonación interrogativa o exclamativa, es decir, que yo tengo que estar dando una entonación interrogativa, no es lo mismo decir, a ver, voy a poner un ejemplo que sea ambivalente, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿cómo estás? ¿No? No es lo mismo decir, ¿cómo estás? Porque estás bueno, porque estás de buen ver, que decir, ¿cómo estás? De salud o de esto, ¿no? No es lo mismo. Entonces, si tú pones un párrafo muy largo y solamente te vas a enterar de la entonación al final, porque hay una interrogación, una exclamación, tendrías que volver a repetir desde el principio la entonación interrogativa. ¿Me explico, no? Entonces, por eso siempre he dicho que para los chats o preguntas cortas, creo que además las academias deberían acordar eso, que a lo mejor con un número de palabras más o menos de 10, 20, con utilizar el último signo de exclamación e interrogación valdría, pero en enunciados grandes o largos, para evitar errores de entonación, habría que poner siempre el signo de interrogación e exclamación al principio. Por eso, pero hago la salvedad lingüística porque yo me dedico a esto también. Ahora te vuelvo a repetir, enhorabuena por la ortografía, Pristi. Serían con tilde, muy bien. ¿Cuáles serían los pasos para crear un propio medio de comunicación? Wow, vaya pregunta, tío. Al final me está gustando este directo, ¿eh? Bien, bien. Los pasos para crear un propio medio de comunicación. Vamos a ver. Crear un propio medio de comunicación, primero necesitas capital. O sea, está claro que lo primero es el dinero. Pero claro, depende también qué volumen quieres tener como medio de comunicación. Porque no es lo mismo crear un medio de comunicación a nivel local, a nivel incluso de radio, porque yo, por ejemplo, en la escuela tengo una parte, que la iré trabajando en el tiempo, desde luego, en que hago parte de emprendimiento, de emprendeduría, ¿vale? Como la llamemos aquí, ¿no? De empresa, para hacer que alguien que incluso quiere crear una iniciativa propia no tenga que ir a pedir un préstamo a un banco, constituirse como sociedad limitada, sociedad anónima, ¿vale? Porque hay distintas constituciones de empresa en distintos países, hay distintas figuras, ¿no? Sociedad cooperativa, sociedad limitada unipersonal, bueno, depende del país donde residas, pues tendrá sus propias formas jurídicas de constitución. Pero si llegara a ser una constitución compleja, porque por ejemplo en España una sociedad limitada unipersonal, que ahí depende un poco de la responsabilidad del que la funda, el depósito, por ejemplo, hay que hacer un depósito para la constitución de la sociedad limitada, pues son de 3.000 euros, pongamos 3.000 dólares, ¿no? En euros, 3.000 euros aquí, pues no es una cantidad excesiva. Si te vas a una sociedad anónima, por ejemplo en España, tienes que dejar un depósito, solamente depósito de 60.000 dólares o 60.000 euros como sociedad anónima. Me estoy yendo a casos de sociedades ya con cierta importancia. Pero para hacer algo de emprendeduría, de emprendimiento propio, a nivel personal, local, incluso de barrio, de zona, para empezar a tener unos ingresos, porque creo también que no solamente en España o solamente en Ecuador o en Colombia o en otro país, creo que es muy importante también utilizar esa parte de emprendeduría, de empresa, de emprendimiento para tener tus propios ingresos.
Me refiero a que tú puedes, y hay una parte de publicidad, por ejemplo, ¿vale? Una parte de publicidad en la escuela, donde doy ejemplos de cómo puedes grabar una cuña publicitaria haciendo el copy, es decir, el texto de redacción de ese anuncio, ceñirte a una edición de ese anuncio publicitario, de esa publicidad, para que tú vendas tus servicios, pues por ejemplo, a comercios locales, ¿no? Cobrando los precios más o menos reducidos, pero, oye, a partir de ahí puedes empezar a tener un nombre, empezar a hacer ciertos proyectos que hay que cobrarlos, porque ese es el secreto, es decir, tú no puedes, también tienes que elaborar documentos, a lo mejor, pues bueno, si le haces un anuncio a un comercio local para ponerlo en la radio local, pues tienes que hablar con la radio local para ver cómo son las cuñas de publicidad, porque constituirte tú como medio local, a menos que lo hagas por internet, y no lo haces por el medio habitual radiofónico de ondas hercianas, pues se puede hacer por internet, es decir, que también puedes, pero claro, a un anunciante, o sea, a un comercio, a un propietario que le vas a hacer una cuña publicitaria, le quieres colocar una información o hacerle un podcast, lo que le va a importar, y te lo digo por experiencia propia, porque he tenido iniciativas empresariales, es qué difusión tiene ese advertising, ese anuncio, ese comercial. O sea, no le va a importar tanto la factura de cómo le haces, la factura quiere decir la forma de hacer ese anuncio, de hacerle ese podcast, sino, oye, ¿dónde me van a ver? ¿Cómo se miden los resultados de difusión, no? Eso es lo que le va a importar. ¿Cómo hace la conversión a cliente? ¿No? Esa conversión es lo que le va a interesar. Es decir, vale, tú me haces un anuncio sobre colonias, pero ¿cuánto voy a convertir? ¿No? Y ese es quizá el caballo de batalla en el que no puedes entrar. Y eso lo tiene, eso va a estar en manos del medio que finalmente va a poner el anuncio en difusión. ¿Vale? El medio de comunicación como tal, eso me estaba refiriendo más bien a una empresa que se dedica a publicidad, ¿no? El medio de comunicación, los pasos es, primero, es el medio manda. Aparte del capital es el medio. Es decir, si vas a utilizar onda herciana, pues necesitas licencias, necesitas infraestructura técnica y eso es un pasote de dinero, ¿vale? Es un pasote de dinero y necesitas una inversión bestial de gente que sabe y sobre todo de técnicos y de cantidad. Pero, un medio de comunicación, por ejemplo, utilizando Internet, lo que es un podcast, por ejemplo, no necesita más que saber lo que es un podcast, una plataforma donde se difunda y ponerte en marcha para hacerlo, ¿no? Ahora bien, crear un medio de comunicación no es un podcast que la gente escucha porque le mola, sino la clave está en saber monetizarlo, es decir, saber sacar un rendimiento económico para vivir tú. Eso es complejo, te lo digo de primera mano, porque yo tengo podcasts los cuales he intentado monetizar y muchas veces no es posible. Solo es más complejo. Si te unes con un equipo, lo que pasa es que yo la colaboración con otras personas, por experiencia también propia, es que te dejan con el culo al aire, perdón por la expresión. Es decir, el compromiso de la gente es complicado. Tiene que ser gente también periodista, gente que también esté interesada y que todo quede claro desde el principio, que vamos a partes iguales, que cuál es el esfuerzo de tiempo que se hace. Y a partir de ahí, con buena calidad de producción de programas, por ejemplo, estoy hablando de podcast, como es un medio radiofónico, en tema televisivo, pues tendrías que irte a un canal de YouTube, por supuesto, no puedes aguantar una televisión así sin más, ¿no? Siempre es el capital. Pero en este sentido, para los pasos son, si lo quieres hacer a nivel de prueba, es tener un buen equipo, pensar que el compromiso es fundamental de la gente para colaborar y si no que vas a tener que hacer mucho trabajo tú para posicionarte y establecerte como autoridad en comunicación. Y eso cuesta. Cuesta trabajo la producción de los programas, la preparación y luego la difusión es por internet. Luego también está la publicidad. Si no te conoce nadie, si no te escucha nadie, nadie te va a oír. Entonces, bueno, pues a lo mejor tienes que pagar un plan donde te va a posicionar, aunque también te digo que las plataformas de difusión pagando planes de pago, al principio te posicionan, pero después ya no te posicionan, aunque sigas pagando el plan Super Pro. Esto me lo sé yo también por experiencia, ¿vale? Por ejemplo, en iVoox me ha pasado. Así que los pasos para crear un propio medio de comunicación sería la parte de comunicación, pero sobre todo la parte de empresa. Y bueno, con lo que te he dicho, creo que más o menos... Hola, Cari. Creo que más o menos te estoy dando ideas. Pero depende cuáles sean tus expectativas. Si es a nivel pequeñito, a nivel grande. Si es a nivel pequeñito, puedes hacer diversas pruebas. Si es a nivel grande, vas a necesitar capital y equipo humano.
Capital es dinero, está claro, invertir. Y siempre jugándotela. O sea, que puede que te pegues el trastazo y pierdas la pasta. Yo siempre digo que hay que empezar por local, que hay que empezar por algo que pegue bien y sobre todo ser bueno en lo que vas a hacer. ¿Vale? No sé si te he respondido, pero espero que sí. Si tienes alguna pregunta, yo ahora mismo es que no sé lo que me estáis viendo. Está solo Pristi. Bueno, aquí me sale solo Pristi. Pero bueno, por ahí van. De todas formas, haré más directos entre, se dice pitos y flautas, como estoy elaborando mucho material y estoy con la formación, que la voy a sacar a nivel mensual, o sea, mensualmente voy a hacer promociones para que la gente haga talleres, creo que es lo más asequible. Ah, vale. Son muchas ideas las que he dicho, ¿eh? Pero yo entiendo que si estuviésemos aquí persona a persona, seguramente me preguntarías con más precisión, etcétera. Pero lo de ser empresario en tema de comunicación no es lo mismo ser local que regional que nacional, depende de los medios, capital y equipo humano. Ahora te digo que a nivel propio, saber monetizar, hay plataformas que monetizan, hay gente que teniendo solamente un podcast, por ejemplo, son capaces de monetizar, hay un módulo. A ver, siempre me remito, pero es que lo tengo preparado. En la escuela de periodismo hay un módulo dedicado a la monetización en iVoox, por ejemplo, ¿vale? Que te digo, te explico dónde está la forma de monetizar, etcétera, etcétera. Se monetiza a través de fidelización y también de colocación de tu podcast o de cuñas en tu podcast publicitarias. Es una forma de monetizar. ¿Te vas a forrar? No, pero es una forma que quieren hacer o que hacen para que los generadores de contenido, que son los podcasters, puedan tener una forma de ingreso. Ahora, digo claramente, si tu podcast, estoy hablando por ejemplo de podcast, porque me parece lo que más pega, ¿no? Si tu podcast no tiene un montón de seguidores, no tienes asiduidad de publicación y sobre todo calidad de contenido, no te va a seguir nadie, no vas a llegar a una difusión bestial, ¿no? El boca a boca hace mucho, pero es que hay mucha gente haciendo contenido y que se basa también en mucho apoyo de gente que sabe, ¿no? Programas de cine, que incluso son amigos que se han juntado, pero son unos frikis y saben de cine de la hostia, y entonces tienen 100.000 seguidores que, con que un programa lo tengan como de compra, pues de esos 100.000, si los han comprado 1.000 a $1 o a $1, ¿vale? Pues entonces ya tienen una forma, ¿no? Pero todo esto es probarlo. Yo lo he probado, pero requiere mucha constancia en el tiempo, ¿vale? En fin, como ves, me he pegado con bastantes cosas. Y no siempre, el emprendimiento no siempre es fácil. Y bueno, yo estoy en mi aventura de periodismo, de escuela, de locución y de etcétera, ¿no? Otra de las cosas, a ver, y lo digo en este directo por si lo están viendo en directo o lo ven después grabado, pero hay una cosa que la gente no entiende y que cuesta mucho, sobre todo en ciertas culturas, en ciertos países y en ciertas personas. El conocimiento hay que pagarlo. O sea, cuando a mí una chica me contestó en WhatsApp, ¿no? A raíz del curso de junio, que, que si yo tenía un canal de YouTube donde ponía el conocimiento gratis, mira, nadie te va a dar gratis en YouTube más que lo que te quiere dar. Insisto en lo mismo. O sea, el que está en algo, en una iniciativa personal, de poner un negocio en marcha. Por ejemplo, es mi caso, que bueno, yo tengo un bagaje, tengo un conocimiento y lo que quiero ahora es monetizarlo, ¿no? Pero yo no voy a entregar mi conocimiento ni lo voy a regalar gratis en un canal de YouTube. Es que no habría modelo de negocio. Y es lo mismo que te digo, Pristi, ¿tú vas a dar tu conocimiento gratis? A ver, evidentemente que si acabas de empezar y no eres, digamos, importante, por ejemplo, no tienes una difusión bestial, pues a lo mejor no pegas mucho. Pero si ya tienes un bagaje, y si tú eres una profesora de universidad, ¿tú darías tu conocimiento gratis? No. Te pagaría una universidad, te pagaría una escuela, presentarías un currículum, una experiencia y cobrarías un sueldo por ello. Pero no vas a dar clase gratis en Internet. Hay mucha gente que da clases gratis en Internet, ¿vale? Y lo que hacen es ir a las visualizaciones, por ejemplo, de YouTube. Pero ¿cuál es el problema de eso?
Y vuelvo a insistir, el problema de dejarse en manos de un Google, que YouTube es de Google, es que te cambia las condiciones del contrato. Tú no eres dueño de tu negocio. Si mañana, y esto me pasó a mí, no, es que tú para monetizar necesitas tener 10.000 visualizaciones al mes. Y luego te dice, no, es que en vez de 10.000 visualizaciones al mes tienes que tener 40.000. Y tú dices, hostia, porque te está obligando a generar más contenido, porque le sale por... Es que le estás haciendo el trabajo gratis. Ese es el secreto de los negocios online. Que el 90% de lo que tiene que hacer el negocio lo haga el propio cliente. Ese es el negocio del negocio en Internet, que el 90% de lo que de lo que se basa el negocio lo tenga que hacer el propio cliente. Y Google y YouTube lo sabe. Lo que pasa es que tú no controlas ese negocio. Entonces, incluso por políticas de privacidad, te puede tirar el canal y te lo puede cerrar. Has trabajado 20.000 horas para tener 20.000 millones de visualizaciones y cobrar. Yo te digo sinceramente que conozco gente de primera mano que tiene 100.000, 200.000 suscriptores y que tiene unas visitas al principio bien, tal. No me estoy refiriendo a lo viral, me estoy refiriendo al contenido que no es viral, que dices, ay, mira, se ha tirado un pedo en directo. No, no, que es un trabajo de no sé qué, tal. Al final cobra una mierda por visualizaciones, porque el negocio no lo controla él. Es preferible montarte una academia con tu conocimiento e invertir en marketing para que eso llegue a los demás y lo paguen. No dejar todo en manos de una empresa grande que lo que quiere es chuparte, estrujarte para que tú seas el generador de contenido. Si es que es lógico, yo haría lo mismo. Pero es que Google es Google, Meta es Meta, pero yo soy yo. Entonces, el tema es ese, ¿no? Convencer a la gente de que pague por contenido de valor que le haga transformar su vida y mejorar. Y hay que convencer a la gente de que eso es posible, porque la tecnología lo permite. Pero tienes que decirle a la gente y tiene que ser consciente de que eso es así porque no se vive del aire. Y si tú haces un medio de comunicación, un podcast o lo que sea, tendrás que decirle a la gente, coño, queréis apuntaros y suscribiros, que es de lo que vivo yo, porque si no, no haría más contenido. Es lo que tienes que decir a la gente. Y depende, claro, hay países que son más ricos, otros más pobres, hay gente que tiene una renta per cápita bajísima y no se puede permitir el lujo de pagar esto. Bueno, pues hay que intentar buscar siempre esa forma en que te monetices la experiencia, la forma que tienes, ¿no? Es que no queda otra. Y convencer a la gente de que le merece la pena, de que merece la pena. Pues lo mismo que te apuntas a una academia para aprender cualquier cosa, pues te puedes apuntar a una escuela digital para aprender otra, por supuestísimo, pero no encuentres que en YouTube te van a darlo todo, no es posible. Además, todo se enfoca a nivel de marketing para ese contenido dirigirlo en el funnel a la compra del producto digital. Y estamos todos ahí. Y eso es cuestión de marketing. Cuando yo digo, oye, que te voy a enseñar algo de marketing, pues es que lo estoy diciendo ahora mismo. O sea, tienes que meter a la gente en un funnel, en un túnel de ventas, en un embudo, para hacerle más consciente de que necesita ese producto y que al final llegue a materializarse en una compra. Y eso es marketing. Y el medio de comunicación es marketing. Y es venta. Si no, no hay medio de comunicación. No viven del aire. Y en algunos países estarán subvencionados y en otros no, pero viven de las suscripciones y de la publicidad. Y punto. Vale, o sea, esto, el periodista tiene que entenderlo también. Una cosa está bien, los valores de periodista como profesional a nivel de redacción, de locución, y otra cosa es que por encima está la empresa. Y la empresa necesita facturar todos los meses para pagar las nóminas. Punto pelota. Y así se mueve el mundo. Y cuando los robots nos saquen de pobres a todos porque nos van a hacer la comida y nos van a labrar los campos y nos van a sacar el agua de gratis de los pozos y no tengamos que preocuparnos más que de engordar, pues llegaremos a la película de Wall-E, donde iremos viajando en sillas, así, sin materia ósea, sin huesos, porque no nos habremos movido nunca, y llegaremos a un momento en que las máquinas nos den de comer. Por el momento, ese paradigma a nivel mundial no existe, ni en los países más desarrollados. Joder, estoy poniendo bestial. Que te agradezco mucho las preguntas. Y me alegra mucho porque, bueno, cuando uno empieza, ya, no soy muy amigo de las redes, ¿no? Pero bueno, este directo me parece que merece mucho la pena en los que haga, ¿no? Me anima mucho. Aunque sea muy tarde aquí, ¿eh? Siempre repito que no hay diferencia horaria, son las 12:30 de la noche. Estoy un poco cansado, pero creo que merece la pena a la gente joven aclararle las dudas. Así que yo te he encantado. Vamos, voy a dormir estupendamente.
Aquí son las 12, allí serán 7, 5, las 5 de la tarde, ¿no? 4, 5, 6 de la tarde, 5 de la tarde pueden ser. Por Ecuador, Colombia. Así que todavía queda tarde. Aquí no, aquí lo que me queda es dormir. Me voy a despedir, si no hay más preguntas. Gracias. También hay que caer bien a la gente, también hay que caer bien a la gente, tiene que conocerte un poco. Creo que es fundamental que te conozca un poco la gente, ¿no? Y también se basa en eso mucho el marketing en las redes sociales, ¿no? Cómo usas las redes sociales para que te conozcan. Yo estoy en esas. No soy antipático. Tampoco soy feo, creo. Lo que soy es un poco mayor. Pero bueno, oye. Sí, esta cámara yo creo que engaña, porque está escondiendo un poco, ¿no? Bueno, no, no engaña nada. Está perfecta, mira, no, ni una arruga. No, el pelo sí, el pelo no. Gracias, Pristi. Otro día que me veas por aquí o si no me escribes y yo te contesto con un mensaje o lo que quieras, sin problema. Y gracias, Ilse, por saludarme. Y gracias a Carique. Y gracias. Voy a escribir gracias, caramba. Muchas gracias. Porque nunca escribo. Por estar ahí, con tilde. Y lo voy a cerrar con 2 signos de exclamación, al principio y al final. Y con un emoji, con un emoticono que sea un corazón. Pum. A tope. Bueno, me despido ya, ¿vale? Otro día hago otro directo, de verdad. Sigo preparando mucho contenido. Ahora estoy unos días de descanso porque he tenido un agosto muy complicado. Mi padre se ha puesto malo, ha estado en el hospital mucho tiempo. Así que, bueno, pues he tenido un agosto bastante complejo y ahora estoy tomando unos días que eran necesarios. Pero en unos días vuelvo a mi origen y voy a preparar un montón de material para la escuela. Muchísimo material. Gracias, buena noche. Así que voy a preparar mucho material para enriquecer mucho la escuela. Y luego sobre todo los talleres online que son tutorizados. Y bueno, aunque se apunte uno, me da igual, me vale. Y luego ya, bueno, pues según se vaya corriendo la voz, creo que va a ser muy interesante. Sobre todo el tema de, bueno, es que trabajo tantos temas que, buah, flipas. Trabajo redacción, trabajo locución, trabajo respiración, trabajo estilo, trabajo difusión. Hostias, es que me he metido en un baile muy grande, ¿no? Buena noche, Pristi. Con los 2 signos de exclamación, muy bien. Bueno, pues me despido, ahora sí, ¿vale? Gracias, Ilse, gracias, Pristi, gracias, Carique. Un besito a todos y dentro de poco vuelvo a anunciar otro directo. Y ya está, ¿vale? Adiós. Besitos, chao.